Aproximadamente este mide 12 pulgadas. ¿Qué centímetros son unos 30 centímetros? ¿Sale? Entonces, aproximadamente 12 pulgadas. Bueno, el duodeno solamente en su primera porción es libre, tiene libre movimiento. Fuera de eso, la segunda, la tercera y la cuarta porciones están adheridas a la pared posterior. También es muy importante porque a pesar de que es un órgano bien pequeñito comparado con otras porciones del tubo digestivo, es muy importante distinguir entre las porciones y las relaciones de cada una de estas partes del duodeno. La primera porción se llama ámpula duodenal porque, como pueden ver, está un poco más dilatada que el resto del duodeno, ¿sale? Entonces esta primera porción se llama ámpula duodenal. En esta ilustración, ya me sale, no, ya la perdí. En esta ilustración podemos observar cómo la ámpula duodenal está dilatada con respecto al resto del duodeno. Además, el ámpula duodenal es lisa, carece de pliegues. Recordarán hace 800,000 años cuando hablábamos de estómago que el estómago posee pliegues, conocidos como pliegues longitudinales y pliegues gástricos. Bueno, pues el ámpula duodenal no posee pliegues, ¿ok? Ahora, la porción descendente del duodeno, que también le decimos con mayor frecuencia segunda porción del duodeno, ¿sale? Segunda porción del duodeno, presenta la particularidad de que aquí desembocan unos conductos, para lo cual primero quisiera hablarles de la relación anatómica más importante que tiene el duodeno. Miren. La relación anatómica más importante que tiene el duodeno es establecida con la cabeza del páncreas. Tienen un origen embriológico común e incluso la migración del duodeno y terminar fijado en el retroperitoneo es el mismo patrón que se produce con la cabeza del páncreas. La relación anatómica del duodeno y de la cabeza del páncreas es una relación anatómica súper estrecha. No solo porque estén en contacto, sino porque incluso la vascularización de los dos es prácticamente la misma. A mí en particular, me recuerda esta relación anatómica a esta pintura de Gustav Klimt. No sé si la hayan visto en alguna ocasión, pero esta pintura se llama El beso. Y en esta pintura, pues acá este vato casi está envolviendo a esta cabeza del páncreas como si fuera un duodeno, ¿ok? Entonces, esta pintura me parece como muy descriptiva de cómo es la relación anatómica del duodeno sobre la cabeza del páncreas. Justamente en esta segunda porción del duodeno tenemos la desembocadura de algunos conductos que hemos mencionado y otros que no habíamos mencionado, pero primero que nada, con color verde tenemos un conducto que mencionamos hace como una hora. Este conducto de color verde se llama conducto biliar común. Este es el conducto biliar común, también conocido por los compas como colédoco, ¿sale? Este es el conducto biliar común. Por otro lado, tuvieron que recordar un pedacito de la cabeza del páncreas para poder exponer este otro conducto. Y este otro conducto se conoce como conducto pancreático. Este de acá se conoce como conducto pancreático. ¿Y qué de bueno o de malo tienen? Bueno, verán. El conducto colédoco y el conducto pancreático se fusionan. Aquí está el conducto biliar común y el conducto pancreático. Y una vez que se fusionan, primero que nada esta fusión ocurre en el estrato muscular del duodeno. Bueno. Sí, 419-23 Oriente. Ah, perfecto. Ya sé dónde vive. Permítame una breve interrupción. Un segundo, vamos a ver. No tienes miedo. Tú no sabes, pero yo sé artes marciales. Tú no sabes, pero tengo unos secretillos ándale, por andar de chismosa. De verdad. Mira, te lo juro, me traes Dios. ¿A mí estás grabando? Ya no. Lo paré. Aquí donde me ves artes marciales. Ya,
regresamos a esto. Les estaba comentando primero que nada, este es el ¿conducto qué? Biliar común. ¿Sale? Conducto biliar común y este es el conducto pancreático. Entonces estos dos conductos se fusionan. Perfecto. Y entonces después de fusionarse se llaman ámpula hepatopancreática. Aquí está ámpula hepatopancreática. Sale ámpula hepatopancreática. Bueno, perfecto. Ya se fusionaron. Y esa ámpula hepatopancreática, ¿qué le pasa? Pues resulta que desemboca en la segunda porción del duodeno. Concretamente aquí podemos ver que la mucosa se levanta formando una estructura que se llama papila duodenal mayor. Aquí vemos a la estructura levantada en la mucosa del duodeno, que es la papila duodenal mayor o papila de Vater. Entonces, la importancia de la segunda porción del duodeno, que con muchísima diferencia es la más relevante de todas las porciones del duodeno, es que justo aquí desemboca el conducto biliar común y el conducto pancreático. Son fundamentales para poder realizar la digestión. Recuerden, yo creo que en bioquímica 1 todos hicieron el experimento donde ponen grasa y le ponen sales biliares y entonces se forman gotitas más pequeñas. Bueno, si le ponen sales biliares o ácido muscodesoxicólico a la grasita, se parten en gotitas más pequeñas. Eso permite mejora la capacidad de absorción sobre los ácidos grasos a nivel del tubo digestivo. Entonces esto produce emulsificación de las grasas. Y por otro lado, los jugos pancreáticos, yo creo que todos saben que tienen tripsina, quimiotripsina y otras peptidasas que ayudan a la descomposición de las grandes cadenas peptídicas en aminoácidos para facilitar su absorción. Entonces aquí se están metiendo jugos pancreáticos y bilis con la intención de facilitar la digestión. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, si regresamos a nuestro caso clínico, mencionábamos que nuestro paciente, por ejemplo, por un lado tenía vómito recurrente y náuseas. Esto ocurre porque al estar afectado el duodeno, pues se producía ese vómito. Por otro lado tenía ictericia, ¿sale? Ictericia, se puso amarillo. ¿Pero qué tiene que ver el duodeno con ponerse amarillo? Bueno, verán. Vamos a enterarnos de otra parte de la historia de nuestro caso clínico. Ahorita nos regresamos a estas diapositivas. Pero, ay, ya están como chocos ahora. Tú ya participaste. Renata. Ah, no, América. No, América también. Tú, Emilio. Se realizó un ataque abdominal revelando una masa en la luz del duodeno. Hasta ahí. TAC es un acrónimo que significa tomografía axial computarizada. O sea, le tomaron una tomografía y se vio que había una luz en el duodeno. Mónica Malvada. Se realiza una endoscopia diagnóstica. No se pueden realizar CPRE con toma de biopsia. Tienes razón en que me faltó el acento acá. Diagnóstica, endoscopía diagnóstica. Sale. Renata, el tercero. El reporte de patología reveló adenocarcinoma duodenal. Ok, y azul el cuarto. Se sometió al paciente a resección de duodeno y cabeza de páncreas. Correcto. Primero, ¿hay palabras en esto que no se entienda así como tal? El CPRE. CPRE, miren. Les voy a decir el nombre, pero la verdad, para que si lo quieren anotar, chequen en internet. CPRE es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Sí. Me fallaron los dedos. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Dale. ¿Y qué es la CEPRE? ¿Qué es la CEPRE? Miren, hacen una endoscopía y en esa endoscopía llegan hasta el duodeno. Al llegar hasta el duodeno, meten un tubito a través de la papila mayor y meten medio de contraste. Gracias a eso lo que pueden saber es si la vía biliar está obstruida. Ese es el propósito. La cuestión es que no pudieron realizar la CEPRE porque había una masa en la luz del duodeno, que fue un cáncer, ¿ok? Entonces, por eso no pudieron meter el tubito y hacer una CEPRE. Ahora, ¿por qué nuestro paciente tenía ictericia? ¿Por qué tenía ictericia y por qué presentaba vómitos biliosos? Porque tenía obstruida la vía biliar. La obstrucción de la vía biliar produce que la bilis se regrese hacia el hígado e incluso se regrese hacia el torrente sanguíneo. Entonces, nuestro paciente no tiene una enfermedad hepática primaria, pero como consecuencia secundaria de la afección del duodeno, se produce esta ictericia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno.
Entonces fíjense, es viltripa, pero es viltripa que tiene hasta síntomas, puede incluso dar pancreatitis aguda. Hay pacientes que llegan al servicio de urgencias por pancreatitis aguda por obstrucción de la vía biliar o de la vía común hepatopancreática. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, perdón, continuando con la descripción de las otras áreas duodenales, debo mencionar algo. La ámpula era característica por ser lisa, por no tener pliegues. La segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, sí tienen pliegues. Y les decía, desde el estómago, todo el tubo digestivo tiene pliegues. El punto es saber cómo se llaman. A partir del duodeno y hasta que lleguemos al ilion, estos pliegues se llaman válvulas de Kerckring o pliegues circulares, ¿sale? Entonces, estos pliegues se llaman pliegues circulares o válvulas de Kerckring, ¿sale? Válvulas de Kerckring. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. El duodeno podemos decir que tiene una cantidad intermedia de estos pliegues. Ahorita vamos a ver cuál es el sitio que tiene un chorro, pero un chorro de estos pliegues. Bueno. Continuando con las características más importantes de cada una de las porciones del duodeno, la tercera porción del duodeno presenta una relación anatómica muy importante con esta arteria y esta vena. Aquí podemos ver que estos son los vasos mesentéricos superiores, vasos mesentéricos superiores. Entonces, por enfrente de la tercera porción del duodeno están pasando los vasos mesentéricos superiores. Esta relación anatómica es conocida como pinza aorto-mesentérica, ¿sale? Entonces, la tercera porción del duodeno, su relación anatómica más importante es la pinza aorto-mesentérica, porque atrás queda la aorta y delante quedan las mesentéricas, ¿sale? Atrás la aorta y delante las mesentéricas. Bueno. Aquí podemos observar el duodeno, sus abundantes pliegues circulares o válvulas de Kerckring. Aquí tenemos con el número 14 al conducto biliar común o colédoco. Con el número 6 estamos viendo toda la extensión del conducto pancreático. Aquí ya fusionados con el número 6, desembocando en la segunda porción del duodeno, ¿sale? Aunque los colorcitos ya no están tan chidos. Bueno. Vamos a hablar de la porción final entre el duodeno y la siguiente parte del intestino delgado, que es el yeyuno, ¿sale? Esa transición se llama flexura duodeno-yeyunal, ¿sale? Entonces, primera cuestión, la última porción del duodeno se une con el yeyuno, formando un acodamiento o flexura. Ahora, en esta parte ya empezamos a recuperar otra vez libertad de movimiento. Como consecuencia de ello, en realidad no es muy lógico que ascienda la cuarta porción del duodeno. Algo tiene que sostenerla para que quede hacia arriba. Y esa estructura que sostiene la cuarta porción del duodeno se le llama músculo o ligamento suspensorio del duodeno. Los dos nombres que están acá son perfectamente válidos. La estructura que levanta a la flexura duodeno-yeyunal se llama músculo o ligamento suspensorio del duodeno, ¿sale? También es conocido antiguamente como ligamento de Treitz, y es esta estructura, ¿sale? Perdón, no hasta acá, no, sí hasta acá. Toda esta estructura es el ligamento de Treitz o músculo o ligamento suspensorio del duodeno. ¿Vamos bien hasta acá? Si se acuerdan de la anatomía del diafragma, aquí estamos observando uno de los pilares del diafragma, sale uno de los pilares del diafragma, el otro pilar del diafragma queda parcialmente oculto, justamente por la presencia del ligamento de Treitz. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, ¿por qué puede ser músculo o ligamento? Si vemos este cacho se ve blanquecino, es decir, tiene tejido conectivo. Pero si vemos este tramo se ve muscular. Es decir, de este lado es ligamento y de este lado es músculo. Por eso puede ser o músculo o ligamento suspensorio del duodeno. ¿Sale? Bueno, ¿hasta esta etapa vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a suponer que ustedes son los cirujanos. ¿Qué arterias obliterarían durante la cirugía para reducir el sangrado? Y si no las encuentran luego, en caso de no localizarlas visualmente, ¿qué vías seguirían desde la aorta para localizarlas con mayor probabilidad? Pues no lo
saben, entonces vamos a hablar de la irrigación del duodeno, ¿sale? Yo dije lacunas. Eso cuando lo vi. Ok, miren. Vamos a regresarnos a estómago tantitito. Para ser exacto, vamos a regresar a tronco celíaco. Ok. Tronco celíaco, ¿estamos de acuerdo? Ahí, vamos a esta. Esta acá. Quedamos que el tronco celíaco solo tiene una arteria que va hacia la derecha. ¿Cómo se llama esa arteria que va hacia la derecha? Hepática común. Hepática común, ¿sale? La hepática común. Y la hepática común daba a... ¿Qué color es este? Azul. Azul. Daba a esta arteria azul, que de hecho está dentro del ligamento hepatoduodenal. ¿Cómo se llama? La hepática propia, ¿sale? Hepática propia. Esta es la hepática propia. Entonces, la hepática común da a la hepática propia. Y además de dar a la hepática propia, da una arteria para aquí abajo, marcada con naranja, que es la gastroduodenal. Y esta gastroduodenal nos concentramos solamente en las ramas gástricas. ¿Qué les pasa a ustedes? Sí. El fantasma de las relaciones pasadas, ¿no? Bueno, entonces, habíamos concentrado que la gastroduodenal da a las ramas gastromentales, pero ya no nos interesa el estómago. Ahora nos interesan las ramas duodenales. ¿Se acuerdan de la pintura del beso de Gustav Klimt? Sí. Y esa pintura estaba ahí para marcar la estrecha relación anatómica entre el duodeno Y el páncreas. la cabeza del páncreas. Entonces, toda arteria que irrigue al duodeno va a terminar irrigando al páncreas. Por esto, las arterias se llaman pancreático-duodenales. Miren, asumiremos que todo esto que está marcado con amarillo se llama pancreático-duodenal, pero no lo voy a estar repitiendo porque la palabra está muy larga. ¿Vamos yendo hasta acá? Pero todo lo que está marcado con amarillo es pancreático-duodenal, pancreático-duodenal. Hasta esta parte, ¿vamos bien? Sí. Bueno. Por arriba la gastroduodenal nos va a dar dos arterias pancreático-duodenales, la arteria superior y anterior y la arteria superior y posterior. Hasta esa parte no hay complicaciones. Vamos abajo. ¿Se acuerdan de la importante relación anatómica de la tercera porción del duodeno? La pinza, ¿cómo se llamaba? Aortomesentérica, exactamente, Asuani. Entonces, la pinza aortomesentérica se formaba con la aorta por detrás y por delante de arteria. Adelante la mesentérica y atrás la... Ajá, pero ¿cuál mesentérica? Superior. Superior, exactamente, la mesentérica superior. Bueno, la mesentérica superior no solo pasa por delante del duodeno, le dice, no, pues no te preocupes, yo aquí te irrigo. Y entonces la mesentérica superior crea una colateral que se llama arteria pancreático-duodenal inferior, así nomás a secas, inferior. Y esta arteria inferior se bifurca generando a la inferior anterior y la inferior posterior. Y finalmente, las arterias que quedan por delante se funden en un romántico beso llamado arco vascular anterior, y las que quedan posteriores se funden en otro romántico beso llamado arco vascular posterior, Obviamente esta es una esquematización, vamos a las cochinas imágenes. Ok. Tronco celíaco, arteria hepática común, gastroduodenal y las pancreático-duodenales. Pancreático-duodenales superiores. Superior anterior, superior y posterior. Noten que la posterior se ve como clarita, señalando que está pasando por atrás del páncreas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Por allá? ¿Vamos bien? Ok. Ay, mi cabeza. Esta es la mesentérica superior, y la mesentérica superior aquí no se ve tanto, pero está dando a la pancreático duodenal inferior, que se bifurca dando a la inferior y anterior y a la inferior y posterior. Finalmente entonces tenemos el arco vascular anterior, todo esto es el arco vascular anterior, y aquí tenemos el arco vascular
posterior, ¿sale? El arco vascular posterior. En la siguiente imagen estamos viendo de frente, nuestro sujeto anatómico se encuentra así con respecto a nosotros, pero su duodeno fue traccionado para poder ver sobre todo el arco vascular posterior, ¿sale? Jalaron el duodeno debería de estar así, lo jalaron para verlo por detrás y poder ver el arco vascular posterior, ¿sale? Arco vascular posterior y aquí arco vascular anterior, ¿sale? Arco vascular anterior. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ok. Bueno, por último vamos a hablar de algunas formaciones peritoneales relacionadas, salen relacionadas con el duodeno. Concretamente hablaremos de algunos pliegues y algunas fosas. Nada más que vamos a hacer un poquito más de acercamiento. Ok, perdón, nada más me muevo para acá. Aproximadamente esta es la cuarta porción del duodeno, ¿sale? Esta es la cuarta porción del duodeno, aquí ya es yeyuno, entonces cuarta porción del duodeno. ¿Vamos bien? Cuarta porción del duodeno. El resto del duodeno no se ve porque está tapado por el colon transverso y el meso del colon transverso, ¿sale? Lo que sí se ve clarito es cuarta porción del duodeno. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, entonces cuarta porción del duodeno y vemos 1, 2 y 3 pliegues. 1, 2 y 3 pliegues. ¿También de acuerdo hasta el momento? Sí. Ok. Estos pliegues se llaman pliegue superior, pliegue inferior y pliegue paraduodenal. Repito, superior, inferior y paraduodenal. Superior, inferior y paraduodenal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y estos pliegues superior, inferior y paraduodenal terminan delimitando fosas. Fosa superior, fosa inferior y fosa paraduodenal, ¿sale? Las fosas se llaman iguales que los pliegues. Ya nada más vamos a mencionar los vasos vinculados con estos pliegues. Esta vena es la vena mesentérica inferior. Esta vena es la vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Esta arteria se llama cólica izquierda. Esta arteria de acá se llama cólica izquierda. Esta arteria de acá se llama cólica izquierda. ¿Sale? Que es una rama de la mesentérica inferior. Si no me equivoco en esta imagen, los nombres están abajo. ¿Cólica izquierda de la mesentérica inferior? Sí, miren, aquí está la aorta. Quizás. Ya. Aorta, ¿todos la reconocen? Sí. Aquí está la mesentérica inferior, arteria mesentérica inferior. Aquí pueden ver arteria mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior, arteria mesentérica inferior, vena mesentérica inferior. La vena asciende, justamente pasa Por los pliegues. por el pliegue paraduodenal y por el pliegue duodenal superior, la vena. Mientras que esta es la arteria mesentérica inferior, pero esta rama se llama arteria cólica. Creo que no tiene nombre en la imagen. Esta rama se llama arteria cólica izquierda. Cólica izquierda. La arteria cólica izquierda pasa por el pliegue paraduodenal. La cólica izquierda pasa por el pliegue paraduodenal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. A ver, pueden ver la imagen, ¿sale? Para responder esto. ¿Cuál es el único vaso que pasa por el pliegue duodenal superior? La vena La mesentérica. vena mesentérica inferior. ¿Cuáles son los dos vasos que pasan por el pliegue paraduodenal? La cólica izquierda. La vena mesentérica inferior y la arteria Cólica. cólica izquierda. ¿Sale? Cólica izquierda. Muy bien. Y por el pliegue duodenal inferior, pues no pasan vasos. Nomás se formó. ¿Sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Sí. Bueno.
Dejamos al duodeno, ¿sale? Recuerden que el duodeno es la primera de las 3 porciones que constituyen al intestino delgado. Recuerden, antes de avanzar, recuerden que el duodeno, además de ser la primera de las 3 porciones que constituyen al intestino delgado, el duodeno está fijo a la pared posterior abdominal. Pero a partir del yeyuno y el ilion, estos ya son perfectamente libres, ¿sale? Estos ya son perfectamente libres. De hecho, estos poseen una cosa que se llama mesenterio. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Va. Miren. Dentro del tubo digestivo, incluso dentro del tubo digestivo delgado, tenemos funciones especializadas. O sea, a pesar de que todo es tubo digestivo, hay ciertas porciones del tubo digestivo que desempeñan más funciones de absorción y otras porciones que incluso absorben más nutrientes que agua, etc. Entonces, el yeyuno es una porción del tubo digestivo que se especializa en absorber nutrientes. El yeyuno se especializa en absorber nutrientes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Mientras que el ilion tiene funciones inmunológicas. De hecho, el ilion y el apéndice son básicamente las partes más inmunológicas del tubo digestivo. Aquí se ejecuta un reconocimiento de agentes patógenos y una respuesta inmunitaria de tipo celular. O aquí se media ese tipo de funciones. Entonces, la anatomía del yeyuno va a estar favoreciendo su función. La anatomía del yeyuno va a estar favoreciendo su función. Y la anatomía del ilion va a estar favoreciendo su función. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la estrategia que podemos adoptar para que en un volumen pequeño tengamos grandes superficies? Por ejemplo, la corteza cerebral, ¿qué estrategia adopta para tener mucha corteza cerebral dentro de una cabecita? Esto es una superficie, ¿sale? Pero esta superficie yo no la puedo tener en este espacio. Necesito tenerla en un volumen más pequeño. Sigue siendo la misma superficie, pero necesito contenerla en un volumen más pequeño. ¿Qué hice? Arrugarla. La arrugué, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el intestino con su superficie de absorción? La arruga. ¿Y cómo se manifiesta esa arruga? Mediante pliegues circulares o válvulas de Krebsbach. En particular, el yeyuno, con muchísima diferencia, es el que más pliegues circulares tiene de todo el intestino delgado y en general de todo el tubo digestivo. Aquí, no, mi ciela, aquí hay un chorro de pliegues circulares. Aquí dicen, quítate que ahí te voy. Por poner ejemplo, aquí vean nomás qué sabrosa tripa. ¿Cuántos pliegues circulares tenemos en el yeyuno? ¿Vale? Entonces, yeyuno, que además de que nos lo comemos en taquitos de tripa, bien lavados, claro está. El yeyuno es el sitio donde más pliegues de estos hay para favorecer al máximo la absorción. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, vamos a llevarlo a un extremo todavía más marcado. Queremos que en las arrugas haya más arrugas. Pero estas arrugas son chiquitas, al grado tal de que se ven como pequeños vellitos, conocidos como vellosidades intestinales. Entonces, no solo se trata de que tengamos mayor cantidad de pliegues, se trata de que incluso tenemos más vellosidades intestinales con la intención de que, ¿cuál es la función del yeyuno? Absorber. Con la intención de optimizar la absorción de nutrientes. Es que no es tan rápido. No, es que ¿Hasta esta parte vamos bien? sí. Ok. Bueno. Ahora, en contraposición.
El ilion, ¿sale? El ilion. Jeju no tiene un chorro de pliegues y un chorro de velocidades. El ilion no, el ilion es casi liso. Sí tiene pliegues circulares, sí los tiene, pero tiene poquitos. ¿Vamos a ver hasta acá? Sí. Ahora, noten que incluso las velocidades intestinales del yeyuno son más grandes comparadas con la del ilion. Sale, la del ilion son más pequeñitas. Bueno. Nodos linfoides. ¿Cuál de los dos, de acuerdo con sus funciones, debería tener más nodos linfoides? El ilion, es correcto, ¿sale? Vamos a hacer un acercamiento de estas imágenes y... Ok. Aquí con mucha dificultad se alcanzan a ver unos granitos. Estos granitos, bueno, estos son nodos linfoides. Nodo linfoide, nodo linfoide, nodo linfoide. ¿Cuántos vimos? 3, 4, ¿no? Y si nos vamos del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parece que tiene sarampión, ¿no? ¿Ok? Apariencia sarampionesca, ¿no? Sarampionesca. Ok. Entonces, en el ileón hay mayor abundancia de nodos linfoides. Aprovecho este momento para enfatizar que nodo es el término adecuado para linfático. Ganglio es un término de uso exclusivo del sistema nervioso. ¿Hasta el momento dudas o preguntas? ¿No? Correcto. Bueno. Ahora, fíjense que en particular en el ileón llega a haber tantos nodos linfoides que comienzan a quedar incluso muy cerca. Tan cerca que terminan constituyendo una apariencia de costras. Yo les digo costras porque para mí tienen esa apariencia de costras, pero se les llama placas de Peyer o agregados nodos linfoides. Vean, aquí hay un montón de nodos linfoides apelotonados. ¿Los alcanzan a ver? Pero hartos nodos linfoides apelotonados. Bueno, esta es una placa de Peyer o agregado de nodo linfoides. Sale agregados de nodos linfoides. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, en el ileón se presentan agregados de nodos linfoides conocidos como placas de Peyer, o este acrónimo significa tejido linfoide asociado a mucosas. Gracias por el redoble de tambores. ¿Sale? Lo voy a hacer la próxima, pero ahorita se me fue. Bueno. Repito, tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? Noten que en el yeyuno ahí sí ni a trancazos hay placas de Peyer. Bueno. Miren, siempre hago esta pregunta y siempre me responden lo contrario. Está bien, yo no es que sea una pregunta ilógica o una respuesta ilógica, pero pues vamos a tratar de conducirnos. ¿Cuál debería de tener más vascularización de acuerdo con su función? ¿El yeyuno o el ileón? El yeyuno, ileón. Bueno, es la primera vez que me responde el yeyuno. Y está bien, de hecho es lo correcto. El yeyuno es el que recibe más vascularización. Miren, una cosa es que un tejido inflamado aumente su permeabilidad vascular, y otra cosa es que para funciones inmunológicas se requiera mucha vascularización. La respuesta es no. Miren, piensen en el yeyuno como si fuera un aeropuerto, un puerto marítimo, una central de autobuses o una central de trenes. ¿Sale? Es un sitio al que llegan muchos camiones, muchos trenes, muchos aviones o muchos barcos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esos barcos, trenes, camiones o aviones transportan mercancías y gente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Esa gente ya llegó a la estación. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Distribuirse por la ciudad en cuestión, porque no todos van allá al mismo sitio. Y aquí viene la cosa. Aunque no lo tengamos consciente, en casi todas las ciudades, cerca de los puertos, aeropuertos, centrales de trenes o centrales de camiones, suele haber muchas carreteras o muchas conexiones para que la gente llegue a esos sitios y se distribuya hacia el resto de la ciudad. ¿Okay? En este caso, el equivalente anatómico de esa redistribución
es que hay muchos vasos sanguíneos y tienen un gran calibre. Piénsenlo, se absorbe un chorro de nutrientes por acá y entonces ahora ¿a dónde aventamos eso? Pues a la sangre y también a linfáticos, pero sobre todo a la sangre. Entonces tiene que llegar mucha sangre para poder recoger esos nutrientes, ¿sale? Yo sé que esto es una simplificación, pero básicamente es la explicación que hay detrás de esto. En yeyuno, los vasos son de gran calibre, vean, vasos de gran calibre, ¿ok? Comparados con los del ilion, que son de pequeño calibre, ¿ok? En yeyuno suelen ser vasos únicos, largos y grandes. Aquí hay una sola asa vascular, vasos largos y grandes comparativamente con ilion. En ilion, por ejemplo, tenemos múltiples asas vasculares, vasos cortos y de pequeño calibre comparándolos con yeyuno, ¿sale? Esto de pequeño o de gran calibre es comparativo entre yeyuno e ilion, ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, acuérdense, el yeyuno tiene que recibir mucha sangre porque tiene que mandar mucha sangre a las venas para recoger hartos nutrientes. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿No? ¿No? Bueno. Miren, les voy a decir algo que fue vergonzoso, pero yo les decía a los alumnos, y la neta me lo sigue pareciendo, pero yo les decía a los alumnos, los libros dicen que el yeyuno tiene color rojizo, mientras que el ilion tiene un color durazno. La explicación detrás de esto es que este recibe más sangre y este recibe menos sangre. Pero les decía yo que a mí me parece ciencia ficción porque neta no se ve tan rojizo o tan durazno. Y les dije, incluso voy a hacer un acercamiento acá, espérenme tantito. Miren, este número 3 está señalando asas yeyunales, el 3 está señalando asas yeyunales y el 4 está señalando asas ileales. Entonces, me acuerdo haberle dicho a mis alumnos, a ver, ¿se ve una diferencia de color entre el 3 y el 4? Sí, y yo juraba que no se veía la diferencia de color. Y entonces dije, ¿saben qué? Quizás soy la persona menos apropiada para hablar de diferencias de colores entre el yeyuno y el ilion, porque de por sí investigo el morado del azul, pero bueno. Se supone que esto debe ser más rojizo y esto un poquito más pálido o más durazno, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Sobre todo, fíjense que donde sí se nota chido es en el vivo, o sea, si agarran un cristiano y lo abren, pues sí se nota. No, pues van a participar en cirugías, aunque sean asistentes. Bueno, a lo mejor yo lo dije de una forma un poquito soez, pero así pasa. Vamos a ir hasta acá. Por último. Ok, miren. Ya. La longitud del yeyuno anda por los 2.5 metros, mientras que el ilion es más largo, 3.5 metros. ¿Por qué el yeyuno puede ser más corto que el ilion? Pues porque está optimizada su función, tiene tantos pliegues circulares, tantas vellosidades intestinales, que ya no requiere una mayor longitud para absorber de manera efectiva los nutrientes. Vamos bien hasta acá. Mientras que el ilion, para ejercer su función de contacto inmunológico, pues con 3,5 metros, más o menos, es que existe en este promedio. Quiero comentarles que algunos libros de anatomía, sobre todo los de anatomía, no los de gastroenterología, no los de cirugía, sino los de anatomía, pueden señalar longitudes mayores. Pero la explicación de esto es que en el vivo mide aproximadamente 6,5 metros, 6,30 metros. En el muerto, lo que ocurre es que la capa longitudinal pierde tono muscular, pierde contracción, y al relajarse, en el muerto se hace más extenso el tubo digestivo, midiendo casi 8 metros. Entonces, no se trata de que en unas personas mida 8 y en otros mida 6. Se trata de que en el muerto, ante la pérdida de tono muscular de la capa longitudinal, aparentemente se hace más largo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. ¿Y cómo creen que sea la transición entre el yeyuno y el ilion?
¿Creen que haya un sitio exacto donde dejas de presentar características de yeyuno y empiezan las de Lilio? ¿O creen que paulatinamente dejan de presentarse características de yeyuno y empiezan a traslaparse con las de Lilio? Paulatino, pues no. Justo aquí se perdieron abruptamente las múltiples pliegues circulares y empezamos a presentar abundantes nodos linfáticos. Entonces, la transición yeyuno-ileal es abrupta. Aquí se acaba y aquí empieza el otro. ¿Sale? Ay, momento, gracias, por favor. Pipi. Qué sabroso. Por cierto, este libro, las imágenes reales, este libro lo tienen ustedes en la biblioteca. Se llama Nielsen o lo pueden encontrar como Mark. O sea, el autor se llama Mark Nielsen, entonces no sé si está como Mark o como Nielsen, pero lo pueden encontrar en su biblioteca acá arriba. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones aumentadas hasta el momento? Ok. Ya, lo último del día de hoy, no era lo último. No, si quiero lo dejamos hasta acá Sí, y ya. en mesenterio Acepto. empezamos la Sí, siguiente acepto. sesión. Gracias. Nada más, porfa, me recuerdan que